Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. youtube.com/artículo 66 NICA. Suscríbete y activa todas las notificaciones. We know what lose, what we get now. La violencia, la indefensión de sus comunitarios, la invasión de colonos, el extractivismo, la marginalidad, la pobreza y la falta de acción del Estado hacen que los pueblos indígenas y afrodescendientes de Nicaragua padezcan una crisis constante a sus derechos humanos que han arrastrado por décadas. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos condena enérgicamente el brutal asesinato de al menos 6 personas indígenas mayangnas de la comunidad de Huilo, así como el desplazamiento de varias familias. Su situación de vulnerabilidad aumenta día a día, al punto que la Organización de Naciones Unidas se ha pronunciado frente a la situación que enfrentan estos connacionales, que representan al 13% de la población distribuidos en la zona más grande de Nicaragua, la costa Caribe norte y sur, con una extensión que abarca el 47% del territorio nacional. De campesinos de comen cattle, donde distrae de reserva. Y ese territorio es apetecido por grandes empresas mineras y forestales que han visto en esa zona un potencial para enriquecerse con facilidad bajo la sombría del Estado y a costa de la destrucción del medio ambiente y la expulsión de su espacio a indígenas y afrodescendientes. We Rama people get dead and worry them nothing. Es un negocio cerrado con participación de agentes estatales, un negocio que aplica la deforestación de áreas protegidas para seguir enriqueciendo a los cercanos a la familia Ortega Murillo y a turbios negocios como Alba Forestal, una empresa que nació en el 2009 como parte del consorcio nicaragüense-venezolano Albaniza, que tiene como actividad central extraer la madera de miles de árboles de la costa Caribe. Without biodiversity, there's no clean water, there's no clean air. Ese afán por sacar provecho de ese territorio ha desencadenado en asesinatos, violaciones sexuales, desplazamientos forzados, aumento de la pobreza y exilio. Los invasores del Pacífico y el Estado han encontrado una mina en la costa Caribe, un sitio donde, en confabulación con el ejército y la policía, pareciera ser tierra arrasada para entregarla a manos de feudos, pero feudos que se apropian de terrenos a punta de balas, violencia, amenazas, acoso y expulsión. Líderes indígenas temen un genocidio. The colonial tradition is destroy jungle. Destroy jungle to raise cattle. El Caribe se queda solo, sin ONG, sin líderes, sin autóctonos, sin representatividad política. Su situación es alarmante y la biodiversidad destruida es testigo de un aprovechamiento ilícito de esas tierras. If you really need what you have to look the way to protect it. Are we ready? Let's go. Hola, soy Álvaro Navarro y hoy en el podcast Ahora de Artículo 66 le presentamos la costa Caribe, la tierra arrasada por el Estado de Nicaragua que aplasta los derechos de los indígenas y afrodescendientes. Marlin Balmaceda consultó con líderes territoriales. En esta edición nos describen ese panorama sombrío que conlleva a una opresión continuada de los derechos humanos de los pueblos autóctonos de Nicaragua. Este es el sangre de mi hijo. Con esto lo dejaron amarrado. Crímenes que quedan en la impunidad,
invasores que se apropian de los territorios indígenas, explotación forestal, grandes mineras que se llevan las riquezas de la zona y una violencia sistemática que golpea a los comunitarios del Caribe nicaragüense. Esa es la realidad de los pueblos indígenas y afrodescendientes, quienes viven en un desamparo estatal y bajo una esfera de represión desde todos los flancos. Esa represión se ha generado porque los locales defienden su autonomía, se resisten a abandonar su hábitat y quieren proteger sus tierras. Saben que sus derechos humanos son anulados, pero no quieren que los colonizadores hagan un negocio con sus reservas naturales, dice Rendel Eber López, miembro de la Alianza de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes de Nicaragua y de la Coordinadora de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes en el Exilio en Costa Rica. Todos los liderazgos de pueblos originales, tanto del pueblo indígenas, Miskito, Mayangna, Ramas, pueblo afrodescendiente, donde hablamos del pueblo criollo y garífuna, y el mismo pueblo mestizo originario del Caribe, de aquellos quienes realmente defendemos el derecho a la autodeterminación, el derecho a la autonomía, el derecho a la madre tierra, el derecho a nuestros derechos fundamentales, derecho humano. Estamos prácticamente amarrados, tapados la boca obligadamente, y una buena representatividad actualmente en exilio. Y lógicamente otros que en este informe también se ha mencionado, el caso de Brooklyn Rivera y la Nancy Enrique, encarcelados, y otros líderes Mayangna de la zona de Bozaguas, que también están encarcelados por defender derechos territoriales de su pueblo. La violencia en la zona, denunciada por los comunitarios, donde la policía y el ejército parecieran no existir, es una situación que se arrastra desde la década de los 90, advierte la directora del Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica, la socióloga Elvira Cuadra. Denuncia que a pesar de decenas de asesinatos de indígenas, las autoridades nicaragüenses siguen sin detener las invasiones a estos territorios. Cuadra alerta que la violencia de los colonos que se apropian ilegalmente de las tierras indígenas y luego asesinan a los locales cuando intentan proteger su zona, al igual que el interés del Estado por generar nuevos nichos de aprovechamiento, orillan a los indígenas a verse en una encrucijada entre proteger su vida o defender su territorio. Y tiene que ver con un movimiento que ha habido en función de avanzar la frontera agrícola, la llamada frontera agrícola, la apropiación de recursos valiosos en la costa Caribe, y que esos recursos están asentados, digamos, en las tierras que son propiedad de las comunidades indígenas. Entonces, el fenómeno es muy fuerte, es un fenómeno en el que grupos de latifundistas, algunos incluso desde el Pacífico, empujan a los llamados colonos o campesinos, digamos, pobres, para que invadan las tierras de las comunidades indígenas, que los desalojen de sus tierras y pues los obligan a vivir en condiciones de precariedad. El punto crítico de esto es que eso ocurre sobre todo en los últimos años con altísimos niveles de violencia, que sobre todo se ejercen en contra de las comunidades indígenas que defienden legítimamente el derecho a vivir en sus tierras ancestrales. Esta situación conlleva a una persecución contra líderes indígenas que ha terminado en masacres o encarcelamientos arbitrarios. Lo que el Frente pretende prácticamente, a como tiene secuestrado todo el país, tiene secuestrado todos los poderes del Estado, tiene bajo control la policía y el ejército, entonces en el Caribe está buscando el control absoluto de
de las instituciones autonómicas fundamentales como los gobiernos y consejos regionales, y de ahí tratar de seguir imponiendo los gobiernos comunales y territoriales con su militancia, la gente fieles a ellos, para prácticamente amarrar a las comunidades y robarse todas nuestras tierras por medio de todo este proceso neocolonial de invasión de tierras comunales que es promovido y comprobado por representantes del gobierno de turno. El proceso de colonización en los territorios prácticamente son en la mayoría de los casos ex militares, ex miembros del ejército, ex miembros con grandes cargos en el país, quienes se están adueñando y apropiándose de las tierras y los recursos naturales para seguir imponiendo proyectos no amigables con el medio ambiente, que está destruyendo el medio ambiente, como en la zona de Bozaguas, Indio Maíz, que están imponiendo proyectos mineros sin la debida consulta a las autoridades comunales y respetando nuestros derechos y amenazando la existencia no solo del pueblo, sino de la misma biodiversidad. La indefensión se acrecienta aún más con la cancelación arbitraria estatal de organizaciones sin fines de lucro en la zona, las que atendían a los connacionales comunicándose a través de su lengua materna y colaborando en la defensa de los derechos humanos y la reducción de la brecha de pobreza que los afecta, explica Daisy George, defensora de derechos humanos de los pueblos indígenas y afrodescendientes de la costa caribe de Nicaragua y miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. La situación de la costa caribe es alarmante porque los pocos o las pocas organizaciones no gubernamentales que brindaban apoyo por el tema más fuerte que podemos decir es la barrera de lengua, ¿verdad? Sobre todo a los pueblos indígenas, tanto Miskito como los Mayangnas, a las que le dicen Sumo Mayangna. De manera que la cancelación de la personería jurídica, la persecución a los líderes de las ONG ha sido como el peor momento para los pueblos indígenas porque no tienen dónde recurrir ni dónde tener acceso a justicia o a derechos humanos. Ese es el primer momento. Un informe del Observatorio de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes revela que el sometimiento impuesto por los colonos a punta de violencia devenga en exilio o desplazamientos forzados. A vista y paciencia de un Estado cómplice, los indígenas son víctimas de crímenes de lesa humanidad. Los datos relacionados con las violaciones de los derechos humanos sugieren que la violencia armada y la constante ocupación de áreas de cultivo se emplean como estrategias para socavar la resistencia comunitaria tradicional. Esta resistencia opera a través del aprovechamiento del territorio para llevar a cabo sus medios de vida, que incluyen la agricultura, la pesca, la caza, la recolección de miel y las plantas medicinales, así como actividades espirituales, entre otras. Ambos elementos han tenido un impacto devastador en la pobreza multidimensional de las familias en las comunidades. Las personas en estas comunidades ya no disponen de alimentos ni de tierras donde cultivar, ni tienen acceso a los recursos asociados al bosque que solían generar ingresos como la madera y las frutas silvestres, entre otros. El esfuerzo invertido en la agricultura se ve frustrado cuando los colonos ocupan sus cultivos y los obligan violentamente a no regresar. Esto ha generado múltiples repercusiones en la vida de estas comunidades, incluyendo la migración forzada y la pérdida de su identidad cultural. La ocupación violenta de su territorio y sus cultivos debe ser considerada como potenciales crímenes de lesa humanidad debido al nivel de su abuso con el que se perpetran y su impacto significativo en la vida social y cultural de estas comunidades, creando condiciones propicias para el etnocidio cultural. Líderes indígenas saben que la dictadura nicaragüense ve en la costa caribe su potencial para apropiarse de sus riquezas. La costa en práctica, en la política pública de Nicaragua, ha sido la renta nacional para poder desarrollar todo el Pacífico, porque los recursos naturales son realmente una cantidad que aún están sin explotación
Por lo tanto, han utilizado la costa como su renta, pero no había una reinversión para crearle condiciones de desarrollo humano para los pueblos indígenas y afrodescendientes. Esto lo puedes ver, por eso es que ya no hay más censo ni estadística, pero eso lo puedes ver en el programa de las Naciones Unidas. El PNUD hizo en el 2005 el informe de desarrollo humano, particularmente de la costa caribe, y ahí se refleja cómo los indicadores de pobreza son las más altas, porque no ha habido una reinversión sostenida para la costa caribe. Solo han sido maquillaje y el tema de la carretera, que recién, pongámosle, ya lleva como 2 años o cumplirse 2 años, tiene sus objetivos, porque ahora van a sacar los recursos de manera irracional. Si las instituciones en Nicaragua fueran instituciones, digamos, cabales, ¿verdad?, que funcionan de acuerdo a lo que dice la ley, pues podríamos decir que es nada más negligencia u omisión, pero la verdad es que hay intereses creados y hay pues varias investigaciones periodísticas y las denuncias que han hecho los mismos líderes comunitarios, en las que queda muy claro que hay grupos que se han organizado tanto entre las élites de las regiones autónomas como en otras instancias estatales para precisamente despojar a los indígenas de sus tierras. Y no hay ninguna clase de protección, no hay autoridad, ahí no hay policía, ahí no hay ejército, ahí no hay nadie que proteja a las comunidades, de tal manera que en los últimos años, a causa de eso, hemos visto unas matanzas espantosas, pues casos en los que más de 10 personas de las comunidades indígenas han sido atrozmente asesinadas en estos ciclos o en estos incidentes de invasión y de despojo. El Centro de Asistencia Legal a Pueblos Indígenas calcula que en la última década unos 70 indígenas misquitos y mayagnas de la costa caribe de Nicaragua han sido asesinados por colonos invasores. No hay seguridad ciudadana ahí, no hay protección. Al volver en el recuento de violaciones a los derechos humanos de los pueblos indígenas y afrodescendientes, abordamos el próximo circo electoral que planea el caudillo sandinista. Cercenan el derecho a elegir a sus autoridades. En Artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre podés ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos. Unite a nuestro programa en articulo66.com/donar y contribuí con lo que te sea posible. Toda ayuda, sin importar el monto, es infinitamente vital para nosotros. Recordá articulo66.com/donar. Muchas gracias. Ya aku miapo ay estilo pipuruan ba katuloy may sapaki bangre uy bangre kuna beli di man ba ako sa. La costa caribe de Nicaragua es asumida por el caudillo sandinista como una zona en abandono, que además ha sido vulnerada por desastres naturales como los huracanes Eta y Iota. Víctima de saqueo y hasta en tiempos de pandemia, sus pobladores recibieron una atención más tardía y reducida en comparación con el Pacífico. Desde 2020, bueno, desde antes, ¿verdad? Con el COVID, con los 2 huracanes que arrasaron
a la costa Caribe a finales del 2020, más ese saqueo que ha sido pues histórico y que se ha agravado durante los últimos tiempos, y todo esto que está sucediendo, además con la persecución y el éxodo que ha habido en las comunidades, sobre todo en los últimos meses, pues entonces el nivel de insatisfacción ha venido creciendo significativamente. Y en efecto, también hay una historia, hay unos antecedentes de resistencia y de defensa de las comunidades, de sus propios derechos y de la propiedad de sus tierras. Hay pueblos que tienen medida cautelar de protección de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero como en Nicaragua no hay Estado de Derecho, no hay dónde recurrir. De manera que puede haber, creo yo, un genocidio para poder exterminar a los pueblos indígenas y apropiarse de sus territorios, que a la autonomía ya se lo tomaron. Bajo un clima de amenazas, militarización, con 2 líderes políticos indígenas presos, con la cancelación del partido Yátama y con apéndices del FSLN en la contienda, el caudillo sandinista configura su circo electoral regional para el próximo 3 de marzo. Rendel López asegura que en ese parapeto que bloquea el derecho a elegir a sus autoridades, la dictadura usará a empleados públicos para simular una participación electoral masiva y luego los números los inflarán. Prácticamente donde no hay Estado de Derecho, donde no hay derecho a la libre autodeterminación, todos los derechos constitucionales de los pueblos y el de nuestra autonomía está secuestrado por el partido de gobierno Frente Sandinista, y prácticamente el que critica y se opone al régimen prácticamente es perseguido, asediado, encarcelado, incluso algunos asesinados. Entonces, bajo ese contexto, prácticamente no podemos hablar de ninguna fiesta. Lo que sí podemos hablar de tristeza, desgracia, de noches oscuras. Nos trae recuerdos dolorosos de los años 80, con la Navidad Roja y situaciones terribles que vivimos en el 80. Prácticamente esta situación, hay un gran miedo, temor, porque hay militarización en todo el Caribe, en todas nuestras comunidades. Prácticamente lo que la militancia del Frente ofrece es cárcel, asedio, persecución, plomo a cualquiera que critique al régimen y defienda el derecho. Y va a obligar a todos los empleados públicos a ir a votar, porque si no esta gente son despedidos, son un tipo de reos, lamentablemente un tipo de esclavo, y también prácticamente van a abusar los militares a votar 2-3 veces, los mismos colonos que no son del Caribe, a votar en circunscripciones que son meramente pueblos indígenas para inflamar los resultados y van a querer demostrar que hubo participación masiva de las comunidades indígenas, cuando prácticamente eso va a ser totalmente falso, y prácticamente nos vamos a alistar para demostrar, digamos, y comprobar todas las anomalías que una vez más, por segunda, tercera, cuarta vez, va a imponer el gobierno del Frente Sandinista en el Caribe. La situación de la costa caribe de Nicaragua es alarmante y el Estado opresor, para simular acciones, culpa por los asesinatos de indígenas a otros indígenas, mientras los agresores continúan bajo su protección acechando y apropiándose indebidamente de esas tierras que albergan a la Reserva de Biosfera de Bozaguas, la mayor área protegida de Centroamérica. Son responsables de los delitos de asesinatos en la comunidad Mayagna Quihuacumbay, del municipio de Bonanza. Hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast Ahora de este martes. Gracias por compartir en todas sus redes sociales y recuerde que en Artículo 66 seguimos comprometidos con investigar la corrupción y publicar los hechos que nos afectan como país. Usted lo puede hacer con nosotros. Su aporte a este medio de comunicación es valioso y puede dejarlo en www.articulo66.com/donar.